¿Cómo van? ¿Alguien ya terminó? Ya casi, maestra. Sí, Aldo, por favor. Vayan levantando la mano para tomar el orden de participación y ya les voy dando la palabra. Adelante, Aldo. Ok, pues yo puse el punto uno y el punto 4, que son los que yo he cometido más frecuente. El suponer saber
lo que el cliente quiere. Por ejemplo, muchas veces me ha sucedido que al momento de querer vender un producto, afirmo que la gente lo compraría o necesita. Y en el punto 4, el énfasis en la ejecución en vez de hipótesis y pruebas y aprendizaje. También me ha sucedido un montón de veces lanzarme a la acción y a la ejecución de la idea sin antes haber analizado y sentado bien las bases. Ok, gracias. Nicolás. A mí me ha pasado con el punto uno, saber lo que el cliente quiere, y también va de la mano con el dos, que es creer en que sabemos las características que debe tener el producto. Me ha pasado cuando yo planteo una idea de negocio o algo así, o a base de una necesidad que yo tuve o que yo vi, y creer pues que la gente tiene exactamente la misma necesidad, o que la forma en la que yo la vi es la más adecuada. Y ya cuando pues preguntas a otras personas y ese tipo de cosas, te das cuenta después de que cambian las características o que ellos lo ven de manera diferente. Ok, gracias. Elitania. De las que a mí me ha pasado son tres. Las tres primeras, que es suponer lo que el cliente quería, porque en ese momento era lo que yo creía que estaba en tendencia, y también de una pequeña necesidad que surgió en un momento. El dos es creer que sabemos qué características debe tener el producto, pero también era tuve una experiencia que me pasó con eso, de un pequeño negocio que emprendí hace tiempo, y yo creí que era, por ejemplo, necesidades que yo veía que había dentro de mi círculo y en una pequeña parte de la población, y también el enfoque en una fecha de lanzamiento. Ok, Elitania, en la parte de enfocarte en una fecha de lanzamiento, ¿ahí cómo te fue? Pues creo que me fue bien, porque en ese momento en el que yo quería lanzar un producto, era un momento en el que se estaba creando una necesidad aquí en el municipio. Entonces yo me enfoqué que saliera justamente un día después, creo, cuando surgió esa necesidad, y ya ahí fue cuando saqué el producto, y también lo hice de acuerdo con redes sociales, en las estadísticas que aparecen en Facebook y esas cosas. Más o menos chequé y empecé a investigar qué hora era buena para publicar y todo eso. Ok. Denis. ¿Me escucho? Sí. Ok. Yo puse que suponer lo que el cliente quiere. Por ejemplo, yo trabajo en atención al cliente, y a veces es muy fácil ofrecer cosas que, así como se dice, el cliente no quiere. Por ejemplo, algo que podría hacer es que pues las tendencias en cuestión del cabello y eso van evolucionando. Entonces, uno como buen vendedor quiere ofrecerle a los clientes ciertos productos que los van a ayudar a tener los objetivos que ellos quieren, pero a veces no buscan ellos las tendencias, así como lo comentó un compañero o compañera anterior. A veces lo que ellos buscan es algo práctico y sencillo que puedan realizar en su casa. Por ejemplo, también en creer que sabemos qué características debe tener el producto. También puede ser, por ejemplo, me vuelvo a retomar el ejemplo del tinte. Por ejemplo, hay veces de que los clientes dicen, no, pues yo quiero un tinte y lo quiero de esta fórmula, o sea que es como el tinte en el botecito y el peróxido, y ya los revuelves y lo tienes. Pero también hay otras características que sirven en otros tintes. Por ejemplo, hay unos tintes que solamente es un polvito y lo revuelves con agua. Hay otras que tienen también lo que es amoníaco o no tienen amoníaco. Entonces, a veces uno también como que ofrece y no es lo que buscan. Y la última, énfasis en la ejecución en vez de hipótesis, pruebas y aprendizajes. A mí eso me pasaba mucho cuando estaba en la prepa y hacíamos como que prácticas en los laboratorios. Creo que me emocionaba más o me enfocaba más en el momento de elaborar lo que era la práctica, que en analizar bien lo que era mi hipótesis o elaborar como que mi reporte de investigación. Y creo que pues obviamente tienes que hacer primero ciertos pasos para poder realizar bien la práctica. Obviamente la hipótesis va antes que
lo que es ya hacer el acto de la práctica, pues no después. Exacto. Y ahí donde mencionabas los tintes hay algo muy peculiar ahorita, ¿no? Que están buscando, por ejemplo, he visto que hay mucha publicidad con Arctic Fox porque son libres de BPA o por algunos tintes veganos. Que tiene precisamente esta tendencia en el sentido de desarrollar productos que sean más sustentables, ¿no? O que sean productos que sean menos dañinos al momento de los desechos. Por ahí no sé si me corrijan, Denise, o los demás. Sí, es así como lo menciona. Ahí, pues obviamente cada empresa va sacando como diferentes productos para que sean un poquito más agradables para las personas que tienen como que problemas en el cuero cabelludo, que están embarazadas o que no quieren tanto impactación a lo que es el medio ambiente. Ok, gracias. Dulce. A mí me ha pasado mucho en el caso del 2 y el 6, por ejemplo, en el 2, que es creer que sabemos qué características debe tener un producto. Por ejemplo, como en tercer, cuarto semestre, hicimos un producto y era una mascarilla a base de piloncillo. Entonces, nosotros en nuestra presentación pusimos que pues era 100% natural el producto, cuando, por ejemplo, el maestro nos dijo que pues no es 100% natural porque o algunos recursos llevan un fertilizante o se desinfectan y pues tienen ciertos químicos y pues no son 100% naturales. Y en el caso del 6, son puestos de empresas tradicionales, a veces, no sé, yo tenía la idea en un cierto tiempo y ya años, que si haces un negocio igual al de tu competidor o así, pues te va a ir igual de bien, cuando pues no, ya que nos organizamos de diferente forma. Exacto. Y ahí cuando te comentas, tengan mucho cuidado en conocer sus insumos y sus materias primas, porque como lo indica Dulce, y ahorita hay una tendencia a llamarle a muchas cosas artesanales. Entonces, y al parecer, no todo lo que se vende como artesanal es artesanal. Algunas de las cosas que se venden como artesanales más bien son caseras. Recuerdo por alguna vez que en el mercado orgánico de aquí de la ciudad, chamoy, una chica vendía chamoy y lo vendía, ¿no? Y repito, actualmente se está popularizando mucho este término de artesanal. Entonces ella decía, es que es chamoy artesanal. Parece ser por ahí que para ser artesanal no es hacerlo en casa, sino que es una cierta metodología y de hecho hace tiempo alguien me lo mencionó, ¿no? Que no todo lo que se vende como artesanal es artesanal y ahí en Chapingo tienen como una definición. Entonces, más bien a lo mejor sería un producto casero, no propiamente artesanal, precisamente por lo que dice Dulce ahorita, ¿no? Es que a veces vendemos o nos venden el producto como 100% naturales o naturales y probablemente no son tan naturales, pero tampoco es que sean altamente procesados. Por eso hay que también leer los ingredientes o el proceso para conocer más acerca del producto y en su caso, repito, conocer los insumos. Mucha gente piensa, o por ejemplo, los orgánicos, muy difícilmente hay un orgánico 100% orgánico, porque obviamente los cultivos o en los campos agrícolas, pues necesitan fertilizantes, necesitan ciertos productos para, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra. Para controlar las plagas, o sea, no es como que, o sea, si alguno de ustedes tiene plantas en su casa, un jardincito, que levanten la mano, los que ya tenían levantada, ya tomé su participación, ya la tengo aquí anotada. Levanten la mano los que tengan un pequeño jardín o plantas en su casa. Y habrán notado que hay bichos, o sea, llegan insectos. No sé si han notado, dejen ver si aquí encuentro la imagen rápidamente. No sé, aquí ya la encontré. No sé si a veces ustedes han visto, ahorita les comparto la pantalla,
que las hojas de sus plantas están como ahorita les voy a enseñar. Que tienen como estas rayitas. También me ha tocado ver en otras partes, en otros lugares así. Exacto. Por ejemplo, mi albahaca tiene algunas hojas así. Esto es por un insecto que se le dice minador. Entonces, si son poquitas las hojas de su planta que están así, las pueden quitar, pero si es mucha de su planta, pues entonces tendrían que utilizar algún líquido precisamente para, pues, eliminar las plagas. Ahora, a lo mejor nosotros en nuestros jardines pues no ocupamos muchos líquidos, pero imagínense en un campo agrícola de miles de hectáreas. Pues obviamente necesitan acabar con estas plagas porque si no, pues acaban con los cultivos. Entonces, tampoco hay que satanizar porque, repito, para tener esos niveles de producción de productos, frutas, vegetales, demás, pues ni modo, se requiere, ¿no? Y pues ustedes pueden decir, pero oiga, ¿me pueden utilizar fertilizantes naturales o ¿cómo se llama? Combatir esas plagas con productos naturales? No sé qué tan suficientes sean. Para un huerto en casa, sí, ustedes pueden utilizar esencia de neem, bueno, no esencia, es como infusión de las hojas de neem, también poner ajo a hervir y con esa agua también. Pero estamos hablando de un cultivo de una pequeña casa. Me explico que no tiene comparación, repito, con las miles de hectáreas que se dedican para cultivos. Luis Roberto. Sí, profe, yo quería decirle que pues a mí me pasó lo más común que le pasa a todos, ¿no? La número uno, que es suponer lo que el cliente quiere. Me ha pasado en veces que, por ejemplo, he viajado a Estados Unidos y he querido traer pues ropa para vender de allá y yo me baso en lo que a mí me gusta, pues, pero a la hora de quererla vender pues no sale como me gustaría. Termina saliendo, pero se tarda muchísimo más. Ok, gracias. Janet. Adelante, Janet, o ya no quieres participar. ¿Sí me Sí. escucho? Sí. Es que siento que iba a ser repetitivo porque iba a comentar muy parecido a lo de todos, que es siento lo más común que a todos nos sé, que es la número uno, como acaban de comentar, suponer, saber lo que quiere el cliente. Y a igual manera como le pasó a mi compañero, siento que cuando uno trata de comprar cosas que luego después va a tratarlas de vender, como que siento que se basa mucho en el gusto personal porque pues tú las estás escogiendo, tú eres las que las va a comprar, pero como que siento que a cierto punto está mal no contemplar los gustos diferentes de las demás personas. Por ejemplo, no sé si a mí me gusta una bolsa solamente en colores rojos y negros o de tamaños medianos, ya estoy dejando fuera a las personas que a lo mejor, porque a mí no me parezcan que me vayan a gustar o las vaya a utilizar, hay otras personas que no les vayan a gustar. No sé si me explique. Sí, sí te explicas. De hecho, eso es lo que sucede. No me acuerdo si se los he mencionado. No recuerdo exactamente cómo está la redacción, pero es lo que sucede cuando un emprendedor precisamente quiere establecer un negocio porque le parece una idea, o sea, personal muy buena, pero a lo mejor el mercado no está mandando esas señales. Es algo similar a esto, ¿no? Que basan ustedes su compra con base en sus gustos. A mí me pasa algo diferente. Yo también, igual que Luis Roberto, y no solo viajando al extranjero, sino también aquí en otras zonas del país, yo compraba más si estaba algo muy, muy barato y le veía posibilidades de venderse, era lo que compraba, porque el que tuviera un precio muy bajo podría ampliar mi margen de ganancias. Después, y lo que pasa, seguramente a alguno de ustedes les pasó, es que se quedan con la mercancía o lo que pretendían vender, a lo mejor terminan usándolo o al final ya no se pudo vender como quisieran o venden solo una parte. Entonces ya luego lo que hacía era publicaba en los grupos como si lo estuviera vendiendo, pero todavía no lo compraba. Entonces, en cuanto llegaba a la plaza comercial o lo veía, lo publicaba y ya si 2, 3 personas me decían que estaban interesados o que lo querían, es únicamente las unidades que compraba.
y así ya no compraba cosas que a lo mejor no estaba segura que se iban a poder vender. Pero bueno, eso es algo que yo utilicé precisamente porque ya luego no me gustó. Bueno, no es que no me gustara, sino también eso implica una inversión, ¿no? Que no se recupera. Comprar cosas que al final no se van a poder vender. ¿Alguien más antes de continuar? Bueno, vamos a continuar con, ¿investigaron lo de las bases de datos? Ok. Sí, no importa. Deja darle la palabra a Kareli y ahorita vuelves, Cristian. Por favor. Yo Kareli. busqué, pero me salían, o sea, mucho de conceptos de aplicaciones o dónde podrías hacerlo. También me salió uno, pero me decía que tenía que poner literalmente como si fuera una empresa, un correo de la empresa y datos de la empresa para poder como acceder a esa página que tenía más archivos. Entonces, en sí, como uno en específico donde me desglosara información, no encontré nada de eso. Ok. Cristian, adelante otra vez. Ok. Ok. Aldo. Yo encontré softwares para, para base de datos. Ok. O sea, no encontré una como tal, sino aplicaciones, software en los que pues una empresa puede contratar o tener para ahí tener su base de datos. Ujú. Muy bien, Belén. Yo encontré una base de datos bibliográfica de una asociación de agricultura y ciencia. Exacto. Que contiene información de artículos, ponencias y datos estadísticos e informes sobre ciencias y tecnologías agrícolas. Ok. ¿Y los otros 31 personas conectadas? ¿Nadie más? Bueno, ahí en la plataforma, si alguien está o puede ingresar a la plataforma, ¿alguien iba a comentar algo? Ok. Ahí en la plataforma, en el último botón, dice dar clic para acceder a biblioteca y van a ver un logo como el de aquí arribita. Denle clic ahí y van a ver esta página. Vayan entrando, por favor, los que puedan. Entiendo que si alguno de ustedes está con datos, no hay problema. Los que están con datos o no pueden ingresar a la plataforma, pongan atención nada más a lo que estamos compartiendo. Los que sí pueden ingresar, y bueno, váyanme comentando ahí en el chat quiénes ya ingresaron. Ah, sí, Aldo, ¿de cuáles girasoles, Aldo? ¿De los gigantes? Creo que sí, pero sí ocupaban demasiada agua, pero el problema es que como en vacaciones yo me tengo que ir de aquí de La Paz. Los descuidé, pues se secaron. Sí, pues. Ok, ¿quién ya entró aquí a la página de la biblioteca? Ok, ¿qué dice ahí? En pantalla, ¿qué ven? Ahí ven 4 iconos. Vayan leyendo cada uno. Y en dónde, y díganme qué hay. Les pregunto, ¿hay uno de esos accesos tiene que ver con lo que yo les pedí?
¿ok? Ingresen y ¿qué ven? Bueno, estas, te corrijo, Cristian, no son empresas, sino precisamente así se llaman estas bases de datos. Es de Elsevier, de Dialnet, Redalic, seguramente ustedes a lo mejor cuando han descargado un documento los manda Redalic o cuando buscan, Gestor. Y bueno, aquí viene viene por áreas, ciencias del mar, ciencias sociales y humanidades, que lo están dividiendo como tenemos a lo mejor nosotros aquí en la universidad. Algunas bases de datos se repiten. Y luego bases de datos donde van a encontrar tesis en particular, el consorcio de recursos de información científica y tecnológica. Y bueno, todas estas son bases de datos. ¿Ok? Algunas tienen acceso o tienen, no es que sean de acceso libre todas, pero sí encuentran documentos que son de acceso libre, que son artículos de revistas. Por ejemplo, aquí son puros artículos científicos. Creo que aquí no hay ninguna revista de divulgación y hay bases de datos que tienen nada más artículos de divulgación. Entonces, si le dan clic a alguna, los va a redireccionar. Por ejemplo, aquí Elsevier me manda a la página, que la página se llama Science Direct, pero el consorcio o bueno, en la base de datos pues es de Elsevier. Y aquí ya buscan por palabras claves, por autor, por si saben el nombre de la revista y ya. Y obviamente está en inglés. ¿Hay revistas en español? Sí, pero son unas pocas. De hecho, Suma de Negocios es una revista en español que está ahí en Science Direct o Elsevier, que es de Elsevier. Y ahí pueden encontrar información que tiene que ver con su área, ¿no? de negocios. Pero esas son las bases de datos. Y hay otras, creo que se llama Cielo, no sé si es pero bueno, aquí pueden ingresar y acá arriba también dice Ciencias Sociales y nos manda aquí abajito, Ciencias Computacionales y aquí. Y esas son solo algunas de las que existen. ¿Ok? Por eso es que les decía en la clase que las bases de datos pues no tienen el concepto que nosotros conocemos como una tabla de datos, ¿no? Que también es una base de datos. Entonces, tenemos estas dos herramientas y las bases de datos existen desde hace mucho tiempo. Lo único que ahora es mucho más sencillo y es más fácil acceso. Cuando ustedes, no sé si alguno de ustedes recuerda haber consultado un artículo científico, arriba tienen en el encabezado, en las hojas pares, tienen, por ejemplo, el nombre de la revista y en las hojas impares el nombre del artículo. Y eso tenía una razón de ser antes de que hubiera internet, porque como eran en físico, pues si se perdían las hojas, o por ejemplo, imagínense que Cristian escribe un artículo, Aldo escribe un artículo, Nicolás escribe otro artículo, Belén, Carelli y demás, ¿no? Y que solamente en la portada o en la primera página tenga los datos del autor y del título del artículo. Entonces, imagínense que tenemos ya en orden los artículos de sus 5 compañeros y se me caen las hojas. Entonces, ¿cómo voy a saber de qué página o cuál es la hoja de X artículo? Entonces, por eso es que en los encabezados, repito, en las hojas pares viene cierta información y en las hojas impares viene otra, ambas relacionadas tanto con el nombre de los autores o con el título del artículo. Y es algo que se ha quedado, o sea, aunque ahora utilizamos el internet para consultarlos, se sigue utilizando, ¿no? Ese formato de... Entonces, esas también son otras bases de datos de química, medicina, esta que es de ingeniería, de ciencias de la vida, esta WPI que tiene patentes de 30 países, EPAD que tiene patentes europeas. Y los gateways facilitan el acceso a distintos distribuidores por medio de un lenguaje único. Con esta información, pues han ido apareciendo software especializado, justo como nos comentaba Aldo. No solo es que tengamos bases de datos especializadas como esta que se especializa en medicina,
Por ejemplo, en el de Elsevier o Science, o la página que es Science Direct, encontramos journals de diferentes áreas, pero habrá bases de datos que sean exclusivas o de medicina o de ingeniería o de alguna otra área en específico. Entonces serían bases de datos especializadas. Y como Aldo encontró, ¿no? Software, que también es software especializado. Ahora, también hay software especializado para analizar datos. No sé si ustedes en estadística llevaron en tercero y cuarto estadística, ¿verdad? Sí. Sí, ¿Lo vieron con Excel? sí, profe. Ok. Bueno, esa es una decisión que hemos tomado aquí en la institución, pero también existe software especializado o software estadístico que hace ciertas funciones, ¿no? Y que son exclusivamente para fines estadísticos. Y a veces en algunos grupos, por ejemplo, casi al final del semestre, presentamos esos software, ¿no? Yo trabajo con Stata, con SPSS, con MATLAB, pero también hago muchas cosas en Excel. Entonces, por ejemplo, en Excel, pues nos permite hacer filtros. Entonces ya no, sí tengo una base de datos muy grande, pero a mí solo me interesa saber las personas de cierta edad, pues nada más elijo a ellos, ¿no? Gracias a los filtros. En la página de ahorita que acabamos de ver de Elsevier, o bueno, las páginas electrónicas en general también ya tienen filtros. Ahí, si ingresaron a Science Direct, ahorita me voy a ir otra vez. Entonces está cargando en pantalla. Espero no tarde mucho. Si alguien, no sé quién de ustedes está todavía en Elsevier. Independientemente ya del tipo de página, pero ahorita pues estamos viendo bases de datos, te decía, tiene filtros. Entonces, por ejemplo, si ustedes buscan algún tema, ¿no? De competitividad o algún tema relacionado a los negocios, ahí ya abrió. Y dicen, yo quiero saber, me voy a ir a ver. Voy a poner business, ¿no? Negocios en general. Entonces, aquí al lado les va a aparecer. Entonces, les va a aparecer revistas en las que están suscritos, si es que están suscritos a alguna revista, el año. Si se fijan, no sé si alcanzan aquí a ver, si no, hagan ustedes la búsqueda. Dice 2023. 2023 ya tiene 69 resultados. Eso significa que son los artículos que estarían publicándose en 2023. Y entonces a lo mejor yo le pongo, ¿sabes qué? Es que a mí me interesa lo último que se ha hecho. Bueno, lo que va a salir en 2023, ya aquí está. Ya lo veo. Entonces, a eso también me refiero con estas revistas, con estas herramientas que en este caso son propias de la página electrónica, ¿no? Que son los filtros. Y así ya, por ejemplo, cuando escribimos un artículo científico, y de hecho ustedes cuando hacen algún documento para algún trabajo, pues se les piden citas actuales, pues esa es una forma de saber, ¿no? O de obtener las citas actuales. Ahora, la cienciometría, pues parte de los resultados de investigaciones tanto científicas como técnicas, y que esa información la podemos encontrar en artículos de revistas como la página que les acabo de mostrar, memorias de congresos, o ahora que está de moda los webinars, pues seguramente en webinars. Están algunas definiciones y bueno, el Internet ha facilitado el desarrollo de la cienciometría. Antes pues teníamos que ir a las bibliotecas y si se fijan, no sé si recuerdan la biblioteca de la universidad, no es una biblioteca muy grande. Yo tuve el gusto de conocer la biblioteca del Colmex, del Colegio de México, que tiene un sótano. Entonces, por ejemplo, en el sótano teníamos los anuarios estadísticos o unas publicaciones del Fondo Monetario Internacional. Entonces, todo eso era búsqueda física. Ahora, pues con el Internet, pues ya no necesito las publicaciones físicas del Fondo Monetario, sino ya el Fondo Monetario tiene una página exclusiva de estadísticas. Pero, ¿qué es lo que voy a buscar? ¿O de qué se trata la cienciometría? Pues se basa en análisis de indicadores bibliométricos, como los autores o el número de autores, las citas, palabras clave,
indicadores de calidad como percepciones de los expertos, calidad de los trabajos científicos. Esto también viene de la mano en donde publicamos. Hay revistas de prestigio o revistas de alta calidad y hay que buscar publicar en ellas. O si ustedes no les interesa publicar, pero están buscando información, procuren buscar en estas revistas de calidad. Luego están otro tipo de indicadores que tienen que ver con la actividad científica, como el número y distribución que tienen al público, la productividad de los autores, el conocimiento que se produce en centros de investigación y países. La universidad no es un centro de investigación, pero hacemos investigación. Entonces, pues también es qué tanto producimos, ¿no? A nivel académico. ¿Quiénes? Los que hacemos investigación. No todos sus profesores hacen investigación. Algunos sí. Yo sí hago investigación, pero habrá otros profesores que solo se dedican a la parte de la docencia. Y bueno, habrá otros indicadores como asociaciones temáticas, como los de impacto, que tienen que ver con el número de citaciones. Obviamente, y bueno, conforme un investigador se va volviendo un investigador consolidado, pues se vuelve un experto o un referente en su área. Y por tanto, seguramente sus trabajos van a estar altamente citados, sea por el tema que aborda o sea por su área de especialidad también. Pues a partir de esos indicadores se puede determinar qué tanto ha crecido un campo de la ciencia. Y por ejemplo, bueno, yo les pregunto, los artículos científicos o la ciencia, ¿en qué se basó en estos últimos 2 años? ¿En qué tema? Adelante, Aldo. Pues se basó principalmente en el COVID, ¿no? En cuestión de las vacunas, la efectividad. Exacto. Exacto. Y de hecho, las bolsas de financiamiento, hubo financiamiento a proyectos, pero esos proyectos tendrían que estar vinculados al COVID. Entonces, precisamente, gran parte también de lo que se publicó en estos 2 años fue en torno al COVID. No es que no haya habido producción académica en otras áreas, pero fue en menor medida. Y vamos a seguir hablando del COVID porque todavía no se define o no se establece, no se mide cuánto fue las pérdidas económicas o las afectaciones, no solo en términos económicos, sino en otras áreas. Entonces, seguramente en los próximos años, de entre 2 a 5 años, se va a seguir hablando del tema, pero ya viendo las afectaciones en diferentes ámbitos de nuestra vida, o profesionales o incluso laborales. Entonces, volviendo, pues esos indicadores nos dicen cuánto creció el campo de la ciencia, si envejecen los campos científicos según la vida media de las referencias de sus publicaciones, la evolución cronológica de la producción científica, la productividad que tienen los autores o instituciones, que está medida por el número de publicaciones que se hacen, la colaboración que hay no solo con otros científicos, sino también con otras instituciones. Y está medida por el número de autores. Entonces, por eso es que ustedes en un artículo pueden ver que hay 2, 3, 4 o hasta 5 autores, ¿no? Y a veces algunos son de otras áreas, de otras instituciones. Y bueno, el impacto o visibilidad de las publicaciones dentro de la comunidad científica internacional. Y este último está medido por el número de citas. Entonces, no sé si alguno de ustedes ha buscado en Google Academic. Cuando buscan, a veces aparece ahí cuántas veces se ha citado también. Ese es un ejemplo. A ustedes no les dio clases el doctor Víctor, ¿verdad? No. Bueno, aquí, que está aquí es el doctor Víctor, que trabaja aquí en la universidad. Entonces, por ejemplo, esta es de Scopus y viene el nombre del autor, cuántos documentos tiene publicados, indicadores, que en este caso es el índice H, la inscripción, de qué ciudad es y de qué país es. Y bueno, seguramente al darle clic, pues dará otro tipo de métricas respecto al autor y el trabajo académico que ha realizado el autor en cuestión. Ahora, nótese que en el primer y el tercer caso, no sé si alcanzan a distinguir, hay un guión, porque la mayoría de los trabajos científicos son europeos o son de Estados Unidos y tienen un solo apellido. Entonces, lo que hacemos los latinos es esto, poner el guión. Entonces, igual, cuando ya, bueno,
Y recientemente ha surgido un número que se llama ORCID, es como un registro para el autor. Entonces, ¿por qué? Porque a lo mejor Aldo escribió un artículo y algunos lo citan como Castro, otros como Castrocota, otros como Castrocota AO. Entonces, cuando otros autores citan a Aldo, es el mismo autor, pero por la diferencia del diferente formato de las citas puede percibirse como si fuera un autor diferente. Por eso es que existe este numerito que se llama ORCID. Entonces ya cuando Aldo escribe un artículo, pone su nombre como quiere ser citado y pone su ORCID, es decir, ese numerito, porque ese numerito ya lo identifica que ese trabajo es de él. Y así si lo citan, pues pueden citar su ORCID o pueden mencionar su ORCID y ya va a vincularlos con él. Repito, a mí me han citado como deberían citarme con mi apellido paterno, que sería Oropesa, pero a veces me han citado, sobre todo en Colombia, creo una vez me citaron con Cortés, cuando Cortés pues no es mi apellido paterno. Entonces ese es el problema que puede resultar, que otros autores nos citen de manera diferente o no distingan cuál sería el apellido. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí porque me tengo que quedar con sus compañeras. Esto posteriormente va a estar en la plataforma. Ya están los 9 pecados. Lo único pendiente que me faltaría es este multimedia, que sería vigilancia tecnológica. Y no se habían dado cuenta ustedes, pero yo sí me di cuenta que vimos algo sobre intuición. No sé si se acuerdan cuando hablamos de intuición. Ya no se acuerdan. Bueno, nada más me falta lo de intuición y lo que estamos viendo, hemos venido viendo en las últimas sesiones y que todavía no terminamos, que es esto de vigilancia tecnológica. Entonces, sería todo, nada más me quedo con sus compañeras Itaí, Elitania y Jessica. Creo que Dulce también, Dulce Ariadne. Espérenme. Sí, ellas 4, me quedo con ellas 4, el resto ya se puede ir desconectando y nos vemos el lunes o martes. Martes, ¿verdad? Sale, que estén bien, se cuidan. Igual.